En este video analizaremos a todos los criminales ejecutados durante el mes de marzo. Para este mes estaban programadas 5 ejecuciones, pero lamentablemente 2 de ellas fueron canceladas. Quédate porque aquí te contaré los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, cómo fueron sus ejecuciones y cuáles fueron sus últimas comidas y sus últimas palabras antes de morir. Billy Leon Kearse, Estado, Florida. Para entender el peso de este caso debemos conocer primero a la víctima. Danny Thomas Parrish nació en octubre de 1961. Era un hombre de disciplina y convicciones. Tras graduarse de la secundaria en Fort Pierce en 1980, dedicó gran parte de su juventud al servicio militar, pasando 3 años en la Armada de los Estados Unidos y sirviendo después en la Guardia Nacional. En 1988, se unió junto a su hermano como patrullero a tiempo completo en el departamento de policía. Danny estaba casado y, aunque no tenía hijos, era una pieza clave dentro de una familia con una larga tradición en las fuerzas del orden. Eran casi las 11 de la noche en Fort Pierce cuando el oficial Parrish observó un Montecarlo azul oscuro de 1979 circulando en sentido contrario por una calle de una sola vía. Parrish encendió las luces y detuvo el vehículo. Al volante estaba Billy Leon Kearse, un joven negro de 18 años que acababa de entrar legalmente en la edad adulta solo 84 días antes. Kearse estaba nervioso. No tenía una licencia de conducir válida y se encontraba bajo libertad condicional por un delito menor cometido meses atrás. El oficial Parrish, al notar que algo no parecía estar bien, transmitió por radio el número de la matrícula antes de descender de su patrulla. Luego le pidió su identificación a Kearse. Temiendo que el agente descubriera que estaba violando su libertad condicional y lo enviara de regreso a prisión, comenzó a dar nombres falsos. Parrish verificó cada uno de los alias, pero al no encontrar coincidencias en el sistema, le ordenó salir del vehículo y colocarse contra el auto para proceder con su arresto. Lo que comenzó como un procedimiento de rutina terminó en un forcejeo desesperado. Cuando Parrish intentó colocarle las esposas, estas golpearon accidentalmente a Kearse debajo del ojo, provocando una reacción inmediata y violenta. Ambos comenzaron a luchar durante varios minutos, intercambiando golpes y forcejeando sin control. En medio del enfrentamiento, Kearse tropezó y cayó al suelo, pero desde allí logró arrebatarle el arma de servicio al oficial y le apuntó directamente. Desarmado y vulnerable, el sargento Parrish levantó las manos y sin oponer resistencia, suplicó por su vida. «Vamos, hombre, no lo hagas, no lo hagas». Kearse no se detuvo. Apretó el gatillo 14 veces. 9 balas impactaron directamente en el cuerpo de Parrish. Otras 4 quedaron incrustadas en su chaleco antibalas. Kearse subió a su auto y huyó, dejando al oficial herido de muerte en el asfalto. Un taxista que pasaba por allí escuchó los disparos, vio el Montecarlo alejarse y usó la radio del oficial caído para pedir ayuda urgente. Parrish fue trasladado al hospital, pero ya estaba muerto en el momento que llegó. La matrícula reportada llevó a los investigadores directamente a la casa del joven esa misma noche. Kearse fue arrestado y tras renunciar a sus derechos, confesó todo. Admitió que disparó porque entró en pánico ante la idea de volver a la cárcel. El caso por la muerte de Parrish tuvo un enorme impacto mediático, en gran parte porque era un policía muy querido en su comunidad. Su funeral fue multitudinario, con la presencia de numerosos agentes y ciudadanos, y fue transmitido por televisión. Sus familiares concedieron entrevistas, y desde el inicio la opinión pública se inclinó en contra de Kearse, mientras toda la atención se centraba en el juicio que estaba por comenzar. En octubre de 1991, un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y robo con arma de fuego, recomendando la muerte por un voto de 11-1. Pero aquí comenzó el caos. En 1995, la Corte Suprema de Florida anuló la sentencia de muerte. El tribunal determinó que el juez original había cometido errores graves al instruir al jurado sobre los factores agravantes, duplicando indebidamente ciertos cargos. Se ordenó un nuevo juicio de sentencia en 1996, trasladado al condado de Indian River para evitar el prejuicio de la opinión pública local. En este segundo intento,
El Estado presentó pruebas sobre el carácter de la víctima y la brutalidad del ataque. Por su parte, la defensa intentó humanizar a Kiersey exponiendo una infancia marcada por el abandono y el deterioro. Explicaron que desde su nacimiento arrastraba un daño neurológico causado por el consumo de alcohol de su madre durante el embarazo, lo que le provocó efecto de alcohol fetal. Su padre lo abandonó cuando tenía apenas 2 años, y en la escuela era descrito como un niño hambriento, descuidado y con serias dificultades de aprendizaje. Tenía un coeficiente intelectual de 79 y un rendimiento equivalente al de tercer grado. Sus abogados argumentaron que a los 18 años era emocionalmente inmaduro cuando cometió el crimen. A pesar de estos argumentos, el nuevo juicio, la sentencia fue unánime. Kiersey debía morir y fue nuevamente sentenciado a la pena de muerte. El gobernador DeSantis firmó la orden el 29 de enero del 2026, otorgando a los abogados solo 33 días para las apelaciones finales. Todas sus apelaciones de último momento para frenar la ejecución fueron rechazadas, y finalmente llegó el día señalado. El 3 de marzo de 2026, el protocolo se llevó a cabo. Kiersey se despertó hoy a las 6 de la mañana. Recibió una visita aunque las autoridades no revelaron quién era. También se reunió con un asesor espiritual. Cuando le ofrecieron una última comida especial, la rechazó y en su lugar se le sirvió el menú regular de la prisión para la cena. Según los informes, permaneció tranquilo y de buen ánimo durante todo el día. Si un recluso se niega a cooperar con el proceso de ejecución, puede ser sedado levemente para garantizar que cumpla con el procedimiento, pero no fue necesario en este caso. A las 6 de la tarde, Kiersey fue escoltado a la cámara de ejecución. Al ser asegurado a la camilla, se le permitió una declaración final, pero Kiersey decidió quedarse en silencio. La ejecución técnica comenzó a las 6:02 de la tarde con el etomidato, un sedante fuerte. Kiersey cerró los ojos y comenzó a respirar pesadamente. A las 6:08 de la tarde, el director de la prisión realizó la prueba de conciencia sacudiéndolo por los hombros y gritando su nombre. No hubo respuesta. Un médico forense entró poco después y, tras verificar los signos vitales, certificó la hora oficial de la muerte a las 6:15 de la tarde. El procedimiento duró 13 minutos. Para la viuda del sargento Danny Parrish, presente en la sala, fue el fin de una espera de 35 años por una justicia que muchos consideraron tardía. Después de la ejecución, la viuda de Parrish declaró: «Tengo 60 años. No pensé que llegaría a este día. No me gusta desearle la muerte a nadie, pero esta es la única manera en que veo justicia». Cedric Allen Riggs, Estado, Texas. Cedric Allen Riggs nació el 8 de septiembre de 1974 en Chicago. En su vida adulta proyectaba una imagen de estabilidad, trabajando en el área de gestión de la construcción. Sin embargo, su comportamiento problemático había comenzado mucho antes. Cuando tenía entre 8 y 9 años, ya presentaba serios problemas en la escuela debido a episodios de agresividad. A pesar de estos antecedentes, con el paso de los años logró formarse profesionalmente en el área de la salud, donde trabajó durante un tiempo en el estado de Illinois. Tras perder su empleo y su vivienda durante la crisis financiera que afectó a Illinois, Riggs decidió mudarse a Texas en busca de nuevas oportunidades. Allí comenzó a trabajar nuevamente en el sector de la salud, esta vez en la ciudad de Bedford. Fue en ese lugar donde conoció a Roxanne Diane Sánchez, una asistente médica que trabajaba en una clínica de obstetricia y ginecología llamada The Women's Group. Con el tiempo comenzaron a desarrollar una amistad. En ese momento, Roxana estaba casada, pero con el paso del tiempo su relación matrimonial se deterioró y finalmente se separó de su esposo. Poco después, Cedric y Roxana comenzaron a salir. Según personas cercanas a la pareja, la atracción entre ambos fue inmediata y la relación avanzó con rapidez. No pasó mucho tiempo antes de que formalizaran su noviazgo. La relación parecía, en muchos aspectos, sacada de una película, una historia que, al menos en apariencia, parecía de ensueño. Cedric se mostraba como un hombre muy diferente al exesposo de Roxana. No era celoso, se mostraba cariñoso, atento y afectuoso. La relación progresó hasta que Riggs se mudó al apartamento de Roxanne en el complejo Colonial Village.
Allí pasó a formar parte del hogar donde ella ya criaba a sus 2 hijos mayores, Marcus y Anthony. En ese momento, Riggs le aseguró que criaría a los niños como si fueran propios. Bajo las leyes del estado de Texas, la relación entre ambos fue considerada legalmente como un matrimonio de hecho, conocido como Common Law Marriage. Pero una vez que Riggs parecía tener todo lo que Roxana podía ofrecer, su actitud comenzó a cambiar por completo. Poco tiempo después empezó a mostrar comportamientos cada vez más controladores. Intentó aislar a Roxanne de sus amistades más cercanas, comenzó a mostrar celos constantes y adoptó una actitud dominante dentro de la relación. A pesar de esta situación, Roxanne quedó embarazada de Cedric y en 2012 nació el hijo de ambos, Isaias Riggs. La llegada del niño generó esperanza en la pareja que creía que este nuevo capítulo podría mejorar la relación. Sin embargo, los conflictos no hicieron más que intensificarse. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y el comportamiento de Cedric se volvió más agresivo. Con el tiempo comenzaron los episodios de abuso físico, hasta el punto en que empezó a golpear a Roxana. Finalmente, al llegar a ese límite, Roxana decidió terminar la relación y solicitó una orden de protección de emergencia contra él. La noche del 1 de mayo de 2013 se convertiría en un momento decisivo. Alrededor de las 8 de la noche, Cedric Allen Riggs, que en ese momento tenía 38 años, se encontraba en el complejo de apartamentos Colonial Village, el mismo lugar donde hasta hacía unos meses había vivido con Roxana. Ese día llegó al apartamento sin previo aviso, ignorando por completo la orden de protección que Roxana había obtenido en su contra. Riggs fue hasta allí a buscarla, pero al darse cuenta de que Roxana no se encontraba en el apartamento, estalló en furia. Convencido por celos intensos e injustificados de que ella estaba viéndose con otra persona, comenzó a alterarse cada vez más. Poco después, Roxanne regresó al complejo de apartamentos. Venía de hacer las compras del mes en Walmart junto a sus 3 hijos, Marcus, Anthony y el bebé Isaiah. Cedric la esperaba afuera del complejo ya que ya no tenía las nuevas llaves del apartamento. Desde las escaleras exteriores comenzó a gritarle insultos. La situación fue lo suficientemente intensa como para que una vecina escuchara los gritos y notara la angustia de Roxanne cuando ella entró rápidamente al apartamento con sus hijos. Ya en el apartamento 1400, los niños entraron a un dormitorio mientras Roxanne subía las bolsas de las compras. Desde el exterior, Cedric continuaba gritando. A medida que se acercaba al apartamento, los insultos no se detuvieron. Cuando Roxana intentó cerrar la puerta, Riggs la detuvo colocando el pie para impedirlo. En ese momento, la situación escaló rápidamente a una pelea física dentro de la sala, donde ambos comenzaron a golpearse. La confrontación terminó cuando Riggs la empujó al suelo y comenzó a golpearla con los puños mientras la estrangulaba manualmente. Al escuchar los gritos, los hijos mayores de Roxana, Anthony y Marcus, salieron del dormitorio para intentar intervenir y separar la pelea. Los 2 niños se abalanzaron sobre Cedric por la espalda, golpeándolo para que dejara de atacar a su madre. Sin embargo, Riggs empujó a ambos al suelo y continuó golpeando a Roxana con fuerza contundente, provocándole graves traumatismos craneales hasta dejarla inmóvil en el piso. En un momento particularmente brutal, Riggs se detuvo por un instante y observó la escena. Los niños en el suelo llorando y Roxana inmóvil en el piso. Luego se levantó y caminó hacia la cocina donde tomó un cuchillo de un cajón. Regresó a la sala y comenzó a apuñalar repetidamente a Roxanne, infligiéndole una herida mortal en el cuello que seccionó su columna cervical. En total, la atacó con alrededor de 30 puñaladas. Mientras Anthony y Marcus observaban horrorizados, Anthony, el hijo menor de apenas 8 años, en un acto desesperado de amor hacia su madre, se abalanzó contra Riggs para intentar detenerlo y defenderla. Riggs se volvió contra el niño, lo empujó al suelo y comenzó a apuñalarlo y cortarlo más de 40 veces. Una de las heridas penetró su cráneo hasta el lóbulo temporal del cerebro. Antes de morir, Anthony emitió un sonido descrito como un gárgaras, producto de la asfixia hemorrágica, y quedó sin vida junto al sofá. Marcus, el hijo mayor, corrió aterrorizado hacia su habitación.
Allí se escondió dentro del armario y llamó al 911 con su teléfono celular, pero Riggs forzó la puerta. Marcus soltó el teléfono y, cuando Riggs intentó atacarlo con el cuchillo, el niño agarró la hoja con las manos para defenderse, sufriendo cortes severos. Riggs lo persiguió de regreso a la sala, lo derribó y comenzó a apuñalarlo repetidamente, infligiéndole alrededor de 25 puñaladas en la parte posterior del cuello, la cabeza, el pecho, la espalda y las manos. En un acto extremo de supervivencia, Marcus decidió quedarse completamente inmóvil, fingiendo estar muerto. Riggs finalmente dejó de atacarlo, creyendo que el niño estaba agonizante o ya sin vida. Mientras todo esto ocurría, el bebé de la pareja permanecía ileso en su cuna. Tras los ataques, Riggs mostró una frialdad calculada. Fue a la cocina donde lavó sus manos llenas de cortes. Luego se duchó en el baño principal, se cambió a ropa limpia, vendó sus heridas y empacó una maleta con algunas pertenencias. Antes de huir, tomó al bebé en sus brazos, lo besó y pasó unos momentos jugando con él. Luego lo dejó nuevamente en su cuna y abandonó el apartamento en el automóvil de Roxanne, llevándose también su teléfono celular. Para cuando los oficiales finalmente llegaron al lugar, Cedric Riggs ya había huido. Mientras conducía por la carretera, Riggs llamó a una prima y le dijo: «Acabo de arruinarlo todo». Luego agregó: «Maté a Roxanne y a sus 2 hijos». Después le pidió que fuera al apartamento para buscar al bebé. También le comentó que tenía las manos llenas de cortes debido a todas las puñaladas que había dado. Cuando su prima insistió en que debía entregarse a la policía, Riggs respondió que prefería morir antes que ir a prisión. Tras terminar la llamada, la mujer contactó inmediatamente al 911 y relató a las autoridades todo lo que Riggs le había confesado. Una vez en la escena, la policía de Bedford encontró a Marcus sangrando profundamente en la puerta del apartamento. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia en helicóptero al Cook Children's Medical Center, donde logró recuperarse por completo de sus heridas. El bebé Isaias fue hallado ileso en su cuna. Mientras tanto, los investigadores emitieron un reporte nacional por el robo del automóvil de Roxanne. Con la ayuda de la compañía telefónica Sprint, lograron rastrear el teléfono celular de Riggs y determinaron que se desplazaba por la zona de Ardmore, en Oklahoma. Las autoridades locales en Oklahoma fueron alertadas. Alrededor de las 10:30 de esa misma noche, aproximadamente 3 horas después del crimen ocurrido en Texas, policías estatales localizaron el vehículo y realizaron una detención de tráfico sin incidentes. Cedric Riggs fue arrestado en ese momento y posteriormente trasladado a un hospital debido a los graves cortes que presentaba en las manos. Durante las semanas siguientes, Riggs intentó evitar su extradición de regreso a Texas, pero finalmente las autoridades lograron trasladarlo. Antes de que eso ocurriera, mientras permanecía detenido en una cárcel en Oklahoma, fue atacado por otros reclusos y golpeado con fuerza, lo que obligó a que fuera trasladado nuevamente a un hospital. Cuando finalmente regresó a Texas, solicitó ser alojado en una celda individual, con poco o ningún contacto con otros prisioneros, ya que temía por su vida. Riggs fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato. Riggs decidió testificar en su propia defensa. Admitió los asesinatos, pero afirmó que actuó movido por una furia que no podía controlar y alegó falsamente que los niños lo habían atacado primero con un cuchillo, forzándolo a defenderse. Un año después, el 8 de mayo de 2014, un jurado lo declaró culpable de asesinato capital, y el 16 de mayo fue sentenciado a muerte. Desde entonces permanece en el corredor de la muerte en Texas. En total, ha pasado casi 12 años allí, un periodo relativamente corto si se compara con muchos otros casos donde el tiempo promedio en el corredor de la muerte suele rondar los 30 años. Finalmente, en octubre de 2025, una orden judicial fijó la fecha de ejecución de Cedric Allen Riggs, estableciendo que la sentencia se llevaría a cabo el miércoles 11 de marzo de 2026. Riggs se despertó a las 6 de la mañana, se duchó y tuvo una visita espiritual. Luego recibió la comida estándar de la prisión. Según los reportes,
Parecía algo nervioso por la hora de su ejecución, por lo que a las 2 de la tarde se le administró un tranquilizante para ayudarlo a mantenerse calmado y cooperar con el proceso de ejecución. A las 5:30 de la tarde fue trasladado a la cámara de ejecución, donde fue sujetado a la camilla y se le colocaron las líneas intravenosas en los brazos. Luego, los testigos fueron llevados al área de observación. A las 6 de la tarde comenzó la ejecución. Cuando se administraron las drogas letales, Riggs pareció quejarse o mostrar signos de incomodidad durante alrededor de 30 segundos antes de que su cuerpo quedara gradualmente inmóvil. A las 6:14 de la tarde, Cedric Allen Riggs fue oficialmente declarado muerto. Riggs no dio ninguna última palabra antes de su ejecución. A las 6:14 de la tarde, Cedric Allen Riggs fue oficialmente declarado muerto. Riggs no dio ninguna última palabra antes de su ejecución. Según reportes de prensa, Marcus, el niño que sobrevivió al ataque, fue a vivir con su padre biológico. Por su parte, el bebé Isaiah Riggs quedó bajo la custodia de sus abuelos maternos, los padres de Roxanne. Ellos declararon públicamente que planeaban adoptarlo y cambiar legalmente su apellido para que llevara el de su familia. Michael Lee King, Estado, Florida. Este no es un crimen común, es un caso profundamente triste y trágico, y lo más impactante es que la víctima tuvo múltiples oportunidades de salvar su vida. Para entender lo ocurrido, primero hay que conocer al hombre que cometió este crimen. Michael Lee King nació en 1971 y creció en una familia trabajadora. Quienes lo conocían lo describían como una persona ejemplar. No tenía antecedentes penales, no registraba historial delictivo y tampoco consumía alcohol ni drogas. Se había casado, pero en 2002, a los 36 años, su matrimonio llegó a su fin. Tras el divorcio, comenzó a mostrar signos de depresión. Decidido a cambiar su vida, tomó la decisión de empezar de nuevo. Se mudó a Northport, Florida, donde residía su primo Harold Moxlow, con la intención de reconstruir su vida desde cero. Decidido a empezar de nuevo, Michael comenzó a trabajar como plomero. Con el tiempo se volvió competente en su oficio y su situación económica mejoró notablemente. Gracias a ello, logró comprar una casa propia, una vivienda de 3 habitaciones en Sardinia Avenue, y también adquirió un Chevrolet Camaro verde, modelo 1995. Desde el exterior, todo indicaba que en su nueva vida había dejado atrás la depresión. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Para enero de 2008, King se encontraba en uno de los momentos más críticos de su vida. Había abandonado su trabajo 3 meses antes, había dejado de pagar sus cuentas y la hipoteca, y ya estaba recibiendo avisos del banco sobre una posible ejecución hipotecaria si no saldaba sus deudas. Semanas antes de que ocurriera el trágico crimen, King compró una pistola calibre 9 milímetros, sin un motivo claro. En la mañana del 17 de enero de 2008, King acudió a un campo de tiro junto a un amigo. Le comentó que quería practicar con un arma nueva que había adquirido, pero que no tenía munición. Su amigo se ofreció a proporcionarle balas, y ambos pasaron el tiempo disparando. Permanecieron allí durante aproximadamente 2 horas. A simple vista, King parecía tranquilo e incluso relajado mientras practicaba, pero detrás de esa apariencia, su estado mental era inestable, y ya comenzaba a gestarse algo oscuro. Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, Nathan Lee iniciaba su jornada laboral en la compañía Florida Power and Light, donde trabajaba como lector de medidores eléctricos. Había llegado alrededor de las 7 de la mañana y durante su descanso decidió llamar a su esposa, Denise Amber Lee. En esa conversación hablaron de temas cotidianos, como cualquier pareja. Comentaron lo agradable y fresco que estaba el día. Nathan le sugirió que apagara el aire acondicionado central y abriera las ventanas para aprovechar el clima y ahorrar electricidad. Denise le respondió que ya lo había hecho. Esa decisión, aparentemente insignificante, terminaría siendo clave en el trágico desenlace de esta historia. Denise Amber Lee nació el 6 de agosto de 1986 en Englewood, Florida, en el seno de una familia respetada dentro de su comunidad. Su padre, Rick Goff, era sargento de la oficina del sheriff del condado de Charlotte. Desde joven, Denise fue reconocida por su carácter alegre, solidario y protector.
Se graduó en 2004 de la secundaria Lemon Bay con honores, destacando tanto por su desempeño académico como por su forma de ser. Quienes la conocían la describían como una persona con una presencia cálida y una profunda conexión con su familia y su comunidad. Denise y Nathan Lee se conocían desde la secundaria. Su relación comenzó en la adolescencia y rápidamente se fortaleció. Nathan recordaba que aproximadamente un mes después de su primera cita en el día de San Valentín, mientras caminaban por una tienda en un centro comercial, vio un anillo en forma de corazón. Lo compró por $40 y se lo regaló a Denise. Según él, ella se lo puso ese mismo día y nunca volvió a quitárselo. Años más tarde, ese anillo se convertiría en una pieza clave de evidencia en el caso. Poco después de graduarse, la pareja descubrió que Denise estaba embarazada. Convencidos de que querían formar una vida juntos, decidieron casarse. Su primer hijo, Noah, nació 5 meses después de la boda, y aproximadamente 2 años más tarde nació su segundo hijo, Adam. La pareja de casados pasaba por fuertes problemas económicos. Les costaba salir adelante, pero lograron encontrar una casa que podían pagar en Lure Road, en la ciudad de Northport. Ambos acordaron que Denise se quedaría en casa cuidando a los niños, mientras Nathan trabajaba en varios empleos para mantener a la familia. Continuando con los movimientos de King, después de pasar varias horas en el campo de tiro, se marchó en su vehículo. No regresó a su casa ni tenía un destino definido. Conducía sin rumbo, buscando una oportunidad, un crimen al azar, sin un objetivo específico. Alrededor de las 2 de la tarde, King comenzó a merodear por un vecindario en Port Charlotte a bordo de su Chevrolet Camaro verde. Tras dar varias vueltas por la zona, se detuvo frente a una casa. Había una ventana abierta. En ese momento decidió que ese sería su objetivo. Se trataba de la casa de la familia Lee. Según declararía más tarde, desde el exterior, pudo ver a una joven rubia jugando con sus 2 hijos pequeños. Era Denise, quien se encontraba en casa cuidando a Noah de 2 años y a Adam de apenas 6 meses. Jennifer Eckert se encontraba ese día en la casa de unos familiares, ubicada justo al lado de la vivienda de Denise Lee. Estaba sola cuando, entre la 1 y las 2 de la tarde, observó un Camaro verde oscuro dando vueltas lentamente por la cuadra en varias ocasiones, aproximadamente 4 o 5 veces. Minutos después el vehículo se detuvo y entró en la entrada de la casa de Denise, donde ella se encontraba con sus 2 hijos. Jennifer notó que el conductor iba solo, y lo describió como un hombre de rostro ancho, cabello rubio claro y ojos claros. Al ver que el auto se estacionaba en la propiedad, asumió que se trataba de alguien conocido por la familia y decidió no intervenir. Entre 10 y 15 minutos más tarde, alrededor de las 2:30 de la tarde, volvió a mirar por la ventana y vio el mismo Camaro saliendo de la casa. Con el paso del tiempo, este momento sería señalado como una de las primeras oportunidades en las que Denise pudo haber sido rescatada, antes de que la situación escalara de forma irreversible. Lo que ocurría dentro de la casa era aún más inquietante. Michael King llegó a la propiedad y tocó la puerta con aparente normalidad. Fingió ser un plomero que había sido llamado por error y pidió permiso para entrar, alegando que necesitaba descansar un momento y contactar al supuesto cliente. Una vez dentro, sin previo aviso, sacó un arma que llevaba entre sus herramientas y apuntó directamente a Denise. Bajo amenaza, le advirtió que si no obedecía, mataría a sus hijos. Ante esa situación, Denise no tuvo opción. King logró someterla. La obligó a salir de la casa y la llevó hasta su vehículo. Luego la colocó en el asiento trasero de su Camaro de 2 puertas, desde donde no tenía acceso a las manijas, y huyó del lugar con ella. Nathan terminó de trabajar poco antes de las 3 de la tarde y llamó a Denise para avisarle que iba de regreso a casa, pero ella no respondió. Durante los 25 minutos de trayecto intentó comunicarse varias veces más, sin éxito, lo que comenzó a preocuparlo. Al llegar, notó de inmediato que el auto de Denise seguía estacionado afuera. Dentro de la casa encontró todas las ventanas cerradas, a pesar de que ella le había dicho que las había abierto. Este detalle llamó su atención. Algunas teorías sugieren que Denise pudo haberlas cerrado rápidamente antes de ser llevada, mientras que otras apuntan a que el propio agresor las cerró para evitar que se escucharan ruidos desde el exterior. Minutos después, Nathan encontró a sus 2 hijos, Noah y Adam, de apenas 6 meses,
juntos en la misma cuna, algo completamente fuera de lo normal. Denise jamás habría hecho eso, ya que representaba un riesgo para el bebé. Todo indica que, en medio de la situación, ella intentó protegerlos de la mejor manera posible antes de ser obligada a salir. La escena se volvió aún más confusa cuando Nathan vio que el teléfono, el bolso y las llaves de Denise seguían dentro de la casa. A las 3:29 de la tarde llamó al 911 para reportar su desaparición, explicando que sus hijos habían quedado solos y que nada parecía indicar que ella se hubiera ido por voluntad propia. Tras la llamada, contactó a su suegro, Rick Goff, sargento y detective del condado de Charlotte. Goff reaccionó de inmediato, coordinando con la policía de Northport para movilizar todos los recursos disponibles. La búsqueda creció rápidamente, involucrando incluso a otras agencias, incluyendo a los US Marshals. Mientras tanto, Michael King condujo desde la casa de Denise hasta su vivienda en Sardinia Avenue. Allí la mantuvo atada y le cubrió la boca con cinta adhesiva, envolviéndola alrededor de la cabeza. Durante aproximadamente 3 horas, la sometió a un abuso sexual marcado por violencia extrema y sin una motivación clara. Poco antes de las 6 de la tarde la vendó, la sacó nuevamente al exterior y la colocó otra vez en el asiento trasero de su Camaro, ordenándole que se recostara. Luego abandonó la casa y continuó conduciendo sin un destino definido. La policía, mientras tanto, estaba recorriendo el vecindario alrededor de la casa de Denise. Fue ahí cuando obtuvieron información clave de la vecina Jennifer Eckert, quien contó todo lo que había visto. Con esos datos, los agentes confirmaron que probablemente se trataba de un crimen y se emitió una alerta para detener todos los Camaro verde oscuro y verificar si Denise estaba dentro. Michael King, con Denise en el asiento trasero, se dirigió a la casa de su primo, Harold Moxlow. Al llegar, estacionó cerca del buzón, a cierta distancia de la entrada, y entró a la vivienda. Allí habló con su primo durante unos minutos y le dijo que su cortadora de césped se había quedado atascada, por lo que necesitaba una pala, un bidón de gasolina y una linterna. Ambos salieron hacia un cobertizo para buscar los objetos. Mientras tanto, dentro del vehículo, Denise logró liberarse parcialmente. Consiguió quitarse la cinta de la boca, se movió hacia la puerta, la abrió y salió del auto. Al hacerlo, vio a un hombre cerca y, sin saber que era el primo de su agresor, comenzó a gritar desesperadamente: «¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía!». Moxlow observó a la mujer en evidente estado de angustia, pero en ese momento King regresó rápidamente, la sometió de nuevo y la obligó a subir otra vez al vehículo. Moxlow le gritó: «¿Qué está pasando ahí?», a lo que King respondió: «No te preocupes por eso». Más tarde, Moxlow afirmaría que pensó que se trataba de una discusión doméstica con una nueva pareja de su primo y decidió no intervenir. Ese momento sería considerado como la mejor oportunidad para haber salvado la vida de Denise. Si Harold Moxlow hubiera llamado al 911 en ese instante, la historia podría haber sido muy diferente. Mientras conducía, Michael King comenzó a hablar con Denise en un tono cada vez más perturbador, describiéndole cómo planeaba matarla y dónde pensaba enterrarla. En medio de ese escenario y sin que él lo notara, Denise logró tomar su teléfono. Acostada en el asiento trasero con el dispositivo oculto cerca de su cabeza, marcó al 911. Durante varios minutos, utilizó una estrategia desesperada para sobrevivir. Respondía a las preguntas de la operadora mientras fingía que seguía suplicándole a su agresor, evitando levantar sospechas. No mostraré la llamada completa, ya que está en inglés y además tiene una duración de aproximadamente 6 minutos. Hacia el final, la grabación se interrumpe justo cuando King pregunta por su teléfono y, al darse cuenta de que Denise lo tiene, sube de inmediato el volumen de la radio. Segundos después,
La llamada se corta. Primero, una opinión personal. La atención de la operadora del 911 fue claramente deficiente. Una respuesta más eficiente pudo haber cambiado el rumbo de los hechos. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron las llamadas, se dieron cuenta que King utilizaba un teléfono desechable sin tecnología GPS, lo que hacía imposible rastrear la llamada con precisión. Los investigadores solo pudieron obtener señales de torres telefónicas que apuntaban a una zona general bastante amplia. Sin embargo, ese teléfono sí reveló un nombre al revisar los registros del propietario: Michael King. Era la primera vez que los investigadores contaban con esa identidad. Además, descubrieron que King poseía un Chevrolet Camaro verde modelo 1995, lo que les permitió obtener un número de placa e incluirlo en la alerta. Exactamente a las 6:23 de la tarde, otra operadora recibió una nueva llamada, esta vez de Sabrina Moxlow, hija de Harold Moxlow, el primo de King. Sabrina explicó que su padre la había llamado muy alterado, contándole que su primo Michael King había ido a su casa a pedir prestado una pala, un bidón de gasolina y una linterna, y que luego se dio cuenta de que llevaba a una mujer en el auto en contra de su voluntad. Sabrina le dijo al operador que King acababa de salir de la casa de su padre y que éste había visto que la mujer tenía las manos atadas. Sin embargo, más tarde Harold Moxlow negaría haber visto a Denise atada o haberle dicho eso a su hija. Sabrina también declaró que su padre le había pedido que no llamara a la policía, pero ella decidió hacerlo de todos modos. A las 6:30 de la tarde, una conductora llamada Jane Kowalski llamó al 911 tras ver un Camaro en la carretera US 41. Desde su vehículo, observó unas manos golpeando desesperadamente la ventana trasera y escuchó gritos, creyendo que se trataba de un secuestro. Aunque no pudo identificar bien el color del auto por la luz del atardecer, siguió al vehículo por unos momentos e incluso cruzó miradas con el conductor. Durante la llamada, indicó la dirección en la que el Camaro se desvió. Sin embargo, esa información nunca fue transmitida a las patrullas en la zona. Las operadoras admitieron después que olvidaron hacerlo. Trágicamente, había oficiales muy cerca en ese momento, lo que convirtió esta en la última oportunidad real de haber salvado a Denise. Tras obtener información del teléfono y la dirección de Michael King, la policía llegó a su casa a las 6:42 de la tarde, pero él ya no estaba. Al entrar por la fuerza, encontraron una escena inquietante. Una cama improvisada en el suelo, la televisión encendida con el volumen al máximo, posiblemente para ocultar cualquier ruido, y cinta adhesiva arrugada con mechones de cabello largo y castaño claro adheridos. Poco más de 2 horas después, a las 9:16 de la noche, un oficial estatal localizó el Camaro del 95 en la carretera. Tras confirmar la placa, inició la detención. King dudó en salir del vehículo, obligando a la gente a advertirle antes de que finalmente obedeciera y fuera esposado. El oficial notó que su ropa estaba mojada y cubierta de barro desde la cintura hacia abajo. Denise no se encontraba en el vehículo. Al ser cuestionado, King dio una versión que repetiría varias veces. Aseguró que ambos habían sido secuestrados por un desconocido que luego lo abandonó y se llevó el auto con Denise dentro. La historia no tenía sentido. Durante el interrogatorio, tras ser informado de sus derechos, King solicitó un abogado. Aún así, los investigadores continuaron, enfocados en encontrar a Denise lo antes posible. Durante los siguientes 2 días, equipos de búsqueda recorrieron la zona intensamente. Finalmente, un equipo con perro rastreador encontró un área de tierra removida en un bosque cercano. Al excavar, hallaron el cuerpo de Denise Lee. En el lugar también se recuperaron prendas de ropa y un casquillo de bala. Aunque el arma nunca fue encontrada, el análisis balístico lo vinculó con casquillos del campo de tiro donde King había disparado esa misma mañana. Dentro del vehículo también apareció el anillo que Denise había llevado siempre desde su adolescencia. Ella misma se lo quitó y lo ocultó en el asiento trasero. En medio del horror dejó señales. Hizo todo lo posible por sobrevivir y también por asegurarse de que su agresor no quedará impune. En el juicio de 2009, Michael King se declaró no culpable del asesinato. Admitió el secuestro y la agresión, pero intentó desviar la responsabilidad, afirmando que el amigo que le había proporcionado las balas fue quien finalmente se llevó a Denise y la asesinó. Sin embargo, la investigación ya contaba con pruebas contundentes, incluyendo recibos y grabaciones,
El jurado rechazó por completo esa versión y finalmente lo declaró culpable, condenándolo a muerte. Por su parte, la familia de Denise presentó una demanda contra el condado de Charlotte por las fallas en el sistema del 911, sosteniendo que la tragedia pudo haberse evitado. Dejaron claro que no se trataba de dinero, sino de exigir responsabilidad. Finalmente, el caso se resolvió con un acuerdo cercano a $1 millón. King pasó casi 17 años en el corredor de la muerte presentando múltiples apelaciones. Finalmente, el 13 de febrero, el gobernador Ron DeSantis firmó la cuarta orden de ejecución del año en Florida, fijando su ejecución para el 17 de marzo de 2026 mediante inyección letal. Hoy finalmente llegó su hora. Fue ejecutado el criminal Michael Lee King, de 54 años. Fue declarado muerto a las 6:13 de la tarde tras recibir una inyección letal en la prisión estatal de Florida cerca de Stark. La cortina de la cámara de ejecución se abrió puntualmente a las 6 de la tarde, la hora programada. Aproximadamente un minuto después, King comenzó su declaración final. Desde que encontré a Jesús en prisión, he tratado de vivir como su discípulo, obedeciendo los 2 grandes mandamientos: amar a Dios con todo mi corazón, mi mente y todo mi ser, y amar a mi prójimo, es decir, a todos, a mi familia, a la familia de Denise Lee, a todos los presentes en la sala. En ningún momento se disculpó ni pidió perdón. Mientras hablaba, un miembro del clero permanecía de pie junto a la camilla. A medida que los fármacos comenzaron a hacer efecto, King presentó dificultad para respirar. Sus brazos temblaban y su cuerpo se convulsionaba. Minutos después dejó de moverse. Un guardia lo sacudió y gritó su nombre, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, un médico ingresó a la sala y confirmó su fallecimiento. Este caso fue tan mediático que, tras el crimen, dio lugar a la Ley Denise Amber Lee, la cual exigió una mejor capacitación para los operadores de emergencias. También resulta impactante que el primo de Harold, familiar de King, no enfrentara consecuencias legales. Y este fue el caso de hoy. Dime qué opinas en los comentarios.